cuando todavía estaba en plena campaña, ¿no? Esa fue una de las cuestiones que había planteado, y esta semana María Eugenia Vidal que planteó una cuestión relacionada a que quien nacía en la pobreza no podía acceder a... Como un llamado de voluntad y esperanza. Espera. María Eugenia Vidal, estoy tratando de hacer, me pongo todos juntos. Ah, estaba en silencio. Que nadie que nace en la equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, ahí es lo que decía María Eugenia Vidal, como decíamos, que planteó esto de que, bueno, que quien nace en la pobreza no puede acceder, y que poblamos la universidad de la provincia de Buenos Aires de universidad. Hay que poblar. Poblamos, exactamente. Y bueno, queríamos contrarrestar esto también con compañeros y compañeras que son egresados y egresadas de esta universidad y que pueden hablar, como el compañero Facundo, que estamos hablando que en su familia primera generación de egresados de la universidad pública. Contame un poquito cómo es tu trayectoria acá en la universidad. Trayectoria personal. Bueno, nada, un poco... Sí, soy primera generación de mi familia, después mi vieja también se pudo licenciar varios después. Pero ya estudiando... Claro, no, mi mamá se licenció el año pasado, este año, no el año pasado, en la Universidad de Burlingame, otra universidad de conurbano. Sí. Yo me licencié en diciembre del año pasado, después de haber estudiado en la Universidad de La Matanza unos 7 años. Un tiempo más o menos normal, si todos nosotros siempre trabajábamos, estudiábamos, digo, exacto. Quizás es algo que la gobernadora no tuvo en cuenta, ¿no? Que lamentablemente, en realidad muchos de nosotros hacemos 2-3 materias por cuatrimestre, porque nos toca trabajar y llevar un poco de plata a nuestros hogares. Claro, eso es algo que conjuga casi siempre el estudiante y la estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, y en este horario lo vemos con compañeros y compañeras que se acercan, que vienen de laburar todo el día y que llegan a la noche para estudiar su carrera y poder desarrollarse profesionalmente. Y también es algo que, en este caso con estadísticas, podemos llegar a contrarrestar, ¿no? Sí, traje unos datos y iba a hablar un poco de otras cuestiones. Carpetazo de carpetazo contra Vidal. Sí, hay letra, hay de todo. Un poco... hay que preguntarse quizás por qué se le pega a la educación pública en Argentina, ¿no? Cuando nos ponemos a preguntar por qué se le pega a la educación pública, hace falta ir quizás a los porcentajes, ¿no? El sistema educativo argentino en su mayoría pertenece al sector público, o en realidad hay 3 tipos de gestiones, en realidad, de la escuela secundaria y la escuela primaria y también universitaria. Está la gestión la gestión estatal, y está la gestión privada. La gestión estatal es el Estado quien garantiza el acceso y el derecho a la educación. En la gestión privada son grupos privados que facilitan también el derecho a la educación, o la educación de calidad, que siempre está vinculada a las universidades privadas o a las escuelas privadas. Claro, pero que el derecho a la educación es público. Es constitucional. Lo que es privado es la gestión, pero la garantización la tiene que hacer el Estado. Sin duda. Bueno, en base a eso, en Argentina, hoy en día el 71% de la educación es pública, el 29% es privada, pero ha habido una tendencia hacia la privatización que se ha dado, por ejemplo, desde el 2003 al 2015, pasamos del 25% de educación privada al 29% de educación privada. 4 puntos porcentuales, en casi 10 años no es tanto, pero manifiesta quizás un crecimiento paulatino. Una tendencia, exactamente. Tendencia que se bifurca o que se marca mayormente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde justamente Mauricio Macri fue jefe de gobierno durante 8 años, ¿no? Exactamente, 2 mandatos, del 2007 hasta el 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno. Pero bueno, ahí estábamos planteando hace un rato con los compañeros de Ciencias Económicas que habían traído datos de que, por ejemplo, había crecido mucho del 2008 al 2015 la cantidad de personas que eran de sectores bajos, que llegaban a la universidad pública, que había crecido, en este caso, un 47% del quintil de menores ingresos. También es dejar en claro que la universidad pública es un espacio para que los pibes y las pibas puedan llegar a la universidad pública y desarrollarse profesionalmente.
Sí, esto tiene que ver con una equiparación de oportunidades, ¿no? Es muy fácil hablar de meritocracia cuando todos partimos de la misma base, que de por sí la meritocracia no tendría nada de malo porque tiene que ver con reconocer justamente el mérito, pero ¿de qué mérito podemos estar hablando cuando hay personas donde directamente ni siquiera tienen el derecho de intentar tener ese mérito? De todos modos, a mí lo que me parece que nosotros, a pesar de sentirnos interpelados, porque tiene que ver directamente con las universidades a las que asistimos y con nuestros derechos y nuestras trayectorias, tenemos que entenderlo implicado dentro de un contexto de medidas que se toman que no son aisladas, digamos. Cuando dicen que sobran universidades, cuando dicen que sobran empleados públicos, cuando dicen que sobran un montón de cosas, no dicen que sobran, no sé, los impuestos que recaudábamos por la actividad minera, los distintos beneficios que se dieron, por ejemplo, a la producción de champán. Entonces digo, bueno, ¿producción de champán? Claro, sí, ahora se redujo la presión impositiva hace ya más de un año para esos productores, que si uno se pone a pensar no creo que la estén pasando mal o que sean expresamente los que mayor apoyo necesitan. Entonces digo, hay plata para algunas cosas, pero para otros no. Vimos un crecimiento exponencial de lo que son los presupuestos para las fuerzas de seguridad y realmente no vemos cambio en la seguridad, sí vemos que cada vez nos pegan más, pero no parece estar vinculado con esa falta de recursos que tanto alegan y que supuestamente hace que hoy tengamos que estar pidiendo un préstamo al FMI. Claro, exactamente. Algunos datos para contrarrestar lo que dijo la gobernadora Vidal. Esto de que quien nace en la pobreza no llega a la universidad. Quien nace en la pobreza no llega a la universidad. Por ejemplo, algo que se ha dado en los últimos años, según, no lo digo yo, lo dice el rector Jaime Persic de la Universidad Nacional de Burlingame, que el 5% de los estudiantes que asiste a la UBA son primera generación en sus familias. En cambio, en las universidades del conurbano esto asciende al 70% en promedio. En algunas es mayor la cantidad de egresados de las universidades. Por ejemplo, en la primera generación en la de Avellaneda el 72%, pero en la Jaureche de Florencio Varela el 85%, y aquí estamos en un 80%. Sí, en Moreno es del 95%. El 95%, primera generación, son pibes y pibas que es primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. ¿Y en la UBA cuánto era? Y en la UBA es el 5%. El 5%. También tenemos que hablar de no solamente del acceso y las posibilidades, sino también de cuestiones socioeconómicas de esas familias, casi siempre. Exactamente. Otra de las cuestiones que también hoy leíamos en el diario de Clarín es que se dice que solamente un 30% de los estudiantes universitarios se reciben en tiempo y forma. De universidades públicas. Habría que definir qué es tiempo y forma, ¿no? Claro, eso es un estudio que hizo, pero para que entendamos también quién lo hizo la Universidad de Belgrano, a través de un instituto que dirige Alito Guadañi, que fue ex ministro secretario de Energía de Argentina. Estamos hablando de que es un dato que produce una universidad privada. Sí, y que además siempre que hagan un estudio, vean quién lo hace y por qué. Sin duda. A todos. Sin duda. ¿Quién escribe, por qué lo escribe y qué datos recolecta? Ahora, también es cierto que la única variable que se toma en cuenta es la carrera, los años estipulados que la carrera tendría que tener y lo que dura un estudiante universitario. Pensando en una dedicación exclusiva, básicamente, en la cual uno no labura, no tiene hijos, no tiene responsabilidades y lo único que hace es ir a la universidad. Ahora, si uno se pregunta por qué se critica tanto a la universidad pública, por qué se critica tanto a la educación pública y no se critica a la educación privada, yo les voy a contar quizás un poquito por qué. Este informe lo hizo la UNIPE junto a CETERA y habla de la privatización de la educación en la Argentina. La Universidad Pedagógica. Exactamente. Sí. La Universidad Pedagógica, exactamente, la UNIPE. Un poco lo que dice es que ha ido creciendo la participación del sector privado en la educación y donde más ha avanzado es en el sector inicial y en el sector primario. Es decir, que hay más jardines privados y hay más escuelas de primarios que han ido creciendo exponencialmente a nivel nacional. La primaria es del 30,7, es el segundo puesto a nivel regional en América Latina. Sí, la escuela secundaria es el 25,3, es el tercer puesto a nivel regional en Argentina, pero esto cambia radicalmente en estudios superiores. Es el 29% de los estudiantes que asisten a la educación privada y el 71% el que asiste a la universidad pública. Es decir, que de los 11 millones de estudiantes universitarios que hay en la Argentina, 7,9 millones de estudiantes asisten a universidades públicas y solo 3 millones a universidades privadas. Sí. Esto quiere decir que por más que ha habido una tendencia en Argentina a privatizar la educación, esto no ha podido ocurrir en las universidades.
ha ocurrido en el sector primario, ha ocurrido en los jardines de infantes, que Macri ha prometido inaugurar, ¿cuántos eran? ¿1000? ¿10.000? ¿Cuánto había dicho? Que igual ni siquiera Que iba a ser 1000 por año. Ni siquiera son hizo un jardines aula. infantes, son centros de primera infancia que no Centros necesitan de primera docentes. infancia. Y que tenés razón. además son gestionados por ONGs o privados, en ningún momento se hace cargo el Estado, directamente delega esa responsabilidad, en particulares a los que nunca controla. Claro. Entonces, han querido denostar a la educación como denostan también a la educación secundaria, pero realmente no han podido hacerlo hasta ahora con las universidades públicas. O sea, entonces la cantidad de estudiantes en privadas, en instituciones privadas, Educación superior hablo, no Bien, solamente bien. educación universitaria. Esto hablamos de terciarios también y o sea, universidad. viene jardín, primaria, secundaria y baja absolutamente cuando llega al nivel universitario o superior, también los profesorados. Claro, podríamos decir que es inversamente proporcional, es decir, mientras más alto es el estudio, más alto es el nivel de estudio alcanzado, más población asiste a la educación pública. Entonces hay una ¿Qué? confianza de las Sí, instituciones iba a decir públicas. eso, está vinculado con el prestigio históricamente asignado a nuestras universidades, que de hecho, por ejemplo, esta universidad este año recibió un premio otorgado por la Fundación Conex a la excelencia educativa. Está bien, podemos discutir ese eslogan y ese lema del que también se hace cargo la universidad, pero que implica en cierta parte estar reconociendo una calidad educativa tanto en la gestión, es algo que se enorgullecen acá de mencionar, el cumplimiento de la norma CISO, que son reconocimientos que se otorgan a nivel nacional y del cual también participan universidades de gestión privada. Entonces, si seguimos primereando en estos rankings de gestión y de calidad educativa, eso también impacta en la decisión de personas que tal vez, teniendo la posibilidad de ir a una institución privada, deciden hacerlo acá. Tiene que ver con una confianza, entonces ahí realmente se convierte en una gestión inclusiva, de políticas inclusivas en la cual se está otorgando el mismo tipo de posibilidades a personas de distintos estratos sociales. Claramente. Sí, y además esto digo, ¿por qué el gobierno entonces atacaría a la universidad pública? ¿Por qué el gobierno atacaría quizás a la educación pública? En realidad no lo hacen, o sea, no es meramente ideológico, también es económico el tema. Es un ¿Por ga- qué? es un Claro, gasto. es un gasto muy grande para el Estado sostener las universidades públicas. María Eugenia Vidal se da el tupé de decir que los pobres no pueden asistir a la universidad, entonces no va a seguir creando universidades en el conurbano, por ende La Matanza va a seguir teniendo una universidad cerrada en González Catán, porque la gobernadora se decide no accionar y no pedirle al gobierno nacional que abra más universidades en el conurbano. Y eso tiene que ver no solamente con una cuestión ideológica y de odio de clase, que quizás sí, pero se traduce en el achicamiento del Estado y en gastar menos recursos. Quieren que el sector privado avance sobre la educación superior, que hasta el momento no lo ha podido hacer en más de 100 años de historia de la educación universitaria, pública, gratuita y laica para todos. Este año se cumplen 100 años de la educación universitaria, de la reforma universitaria. Sí, el 15 de junio son 100 años de la reforma, de lo que fue el inicio de la reforma universitaria. Y no es casualidad que el gobierno no haya podido sacar una nueva reforma, pero sí que avance en la crítica a las universidades del conurbano. Bueno, de hecho, desde el año 2015 viene esta avanzada que tiene que ver con el recorte presupuestario. A nosotros como estudiantes de la universidad se nos está asignando la misma cantidad de dinero o menor que a universidades, por ejemplo, como la Universidad de San Juan o universidades del sur, las cuales tienen un costo muchísimo menor en lo que es la prestación del servicio, y nosotros por la cantidad de alumnos que tendríamos que estar recibiendo un presupuesto mucho más alto. Y ahí hay que reconocer cierta calidad que tiene que ver con la gestión presupuestaria dentro de esta universidad, pero que al mismo tiempo implica la privatización de determinadas actividades acá adentro que tendrían que ser gratuitas, como puede ser la realización de trámites o inclusive tener que abonar el curso de ingreso. O la reincorporación o las materias de O que verano. tengamos que pagar 600 pesos para reincorporarnos, lo cual es una locura. Digo, uno a veces deja de venir a cursar porque no puede pagar el boleto para venir para acá o el costo de los apuntes, o tiene que laburar más para poder llegar a fin de mes y por eso no puede venir a cursar, y encima después tiene que pagar una sanción por no haber poder cumplido con esa exigencia que actualmente es del 75% de las clases, lo cual
de alguna manera niega la realidad de quienes vienen acá a estudiar. Y demuestra una forma también que tiene esta universidad de no permitir justamente la posibilidad y la equidad, como planteábamos hace un rato, porque si un pibe o una piba que tuvo que dejar la carrera de golpe dice, che, la verdad quiero volver, se le pone un límite que son 600 pesos, que no es, y una charla y una reunión, donde un poco más te dicen que estuviste mal en dejar la carrera. Exactamente, y además, no sé, vamos a otro ejemplo, lo que son, por ejemplo, las becas de estudio. Para eso te exigen que vos tengas un mínimo de 7 de promedio para que te la puedan otorgar, cuando si vos postulás a una beca de investigación, tenés que tener 6 de promedio. Entonces es más la nota que te tenés que sacar para poder pagar los apuntes que para poder seguir estudiando. O sea, claro, si yo no tengo la posibilidad de comprar los apuntes, es muy probable que no me saque buenas notas porque no tengo acceso al material. Volvemos al mismo cuestionamiento. En Argentina el derecho a la educación es constitucional y está garantizado por el Estado, por todos los niveles estatales, hasta la educación secundaria. Es obligatoria. Por eso el Estado debe garantizarte que todo ciudadano argentino y todo habitante en realidad del país debe poder estudiar hasta la educación secundaria y debe ser obligatoria. La educación universitaria también tiene una apertura muy grande y se ha expandido en estos últimos 10, 12 años, en realidad un poquito más, se ha expandido muchísimo. De hecho, nosotros tenemos el doble de estudiantes universitarios que Brasil. Brasil ¿cuánto nos triplica, nos quintuplica de habitantes? ¿Brasil cuánto tiene? 200 millones de habitantes. Nosotros nos quintuplican habitantes. Exacto. Y nosotros tenemos el doble de estudiantes universitarios. ¿El doble en cantidad? Entonces, el doble en cantidad. Nosotros tenemos 300.000. Sí. Es impresionante, ¿eh? Entonces, quizás yo pensaba que ese tipo de estadística se podía dar en cantidad cada 100.000 habitantes. No. Lo tenía acá, ahora lo tengo que buscar. O sea, pero ¿está chequeado todo esto? Sí, está chequeado, lo tengo. Todos los datos que estamos presentados están chequeados. Lo tengo acá, lo tengo que buscar, pero sí, es el doble. Ahora, el tema ahí es que nosotros no podemos permitir, como estudiantes de una universidad pública, que se atente contra la universidad, justamente, que se atente contra el derecho de que tenemos todos nosotros de estudiar. O solamente los ricos van a poder estudiar en este país. Porque una de las cosas que se dice ahora con la tasa de graduación es que en determinadas las universidades privadas los pibes se gradúan, o sea, tienen mejor eficacia de graduación. Y sí, macho, si tienen mejor nivel económico. Si realmente lo que hacen es, o trabajan y tienen un buen acceso económico, entonces se pueden mantener la universidad, o sus padres trabajan y tienen un buen pasar económico, que no está mal. Y no todas las universidades tienen un nivel académico tan alto como las universidades públicas y privadas. Y nos comparan en tasa de graduación, Clarín, nos compara con Chile y con Colombia, donde la apertura universitaria no es la de la Argentina. No, sí, por ejemplo, igualmente, aunque haya presencia de universidades públicas, lo que sucede en el caso de Brasil, por ejemplo, que de hecho nosotros estamos recibiendo gran cantidad de estudiantes para lo que son las carreras relacionadas con la salud, como medicina y kinesiología, tiene que ver con que las universidades públicas tienen cupos muy reducidos, por lo tanto, el verdadero filtro termina siendo económico, no por una cuestión de mérito académico, sino que los que están mejor informados son aquellos que tienen la posibilidad de pagar cursos de ingreso, asistencia para el curso de ingreso, y llegan a los exámenes con una preparación que no es la misma que los que pertenecen a las clases populares. Entonces terminan siendo universidades excluyentes y elitistas por más que sean públicas. Claro. Y que no haya que pagar. Exactamente, entonces este tipo de comparaciones, el otro día un profesor en una de las materias me decía, bueno, hay un 30% de egresos en tiempo y forma en las universidades públicas y un 40% en las privadas, pero más te vale, tenés que estar en la privada, es mucho más fácil estudiar. Hablemos de que hay universidades que el nivel académico es muy bajo, hablemos de que hay universidades donde las carreras son más cortas, licenciaturas de 4 años, me acuerdo cuando en su momento estudié en la tecnicatura en periodismo. Cuando quise hacer la licenciatura me dijeron, no, son 4 años la de Belgrano. 4 años, pero si en cualquier lugar la licenciatura son 5 o 6 años. También tenés en ese caso carreras mucho más cortas. Bueno, aparte de eso tiene que ver con algo que nosotros denunciamos en su momento, que fue esta nueva resolución que ataca las incumbencias profesionales. De alguna manera, cuando se recortan los títulos, lo que se hace es esas distintas incumbencias hacerla formar parte de cursos de posgrado, entonces se recorta la educación pública y uno no tiene otra alternativa que recurrir a instituciones de gestión privada para poder completar ese título que antes se encontraba garantizado. Entonces, esto tiene que ver con el negocio que hay detrás de la educación. También lo podemos ver con el sistema de becas. Actualmente esas universidades privadas, muchas tienen gran cantidad de estudiantes que están becados y son bancadas por los mismos estados. Entonces no solo
subsidiamos la educación privada, sino que además después terminamos pagando las becas del 30% de los estudiantes. Entonces tampoco es que los que estudian en universidades privadas son ricos, sino que son doblemente subsidiados. Si esa plata se destinara a financiar la educación pública, hoy no estaríamos teniendo esta charla. Dice el diario Clarín el día de la fecha. En países como Brasil y Chile se gradúa más de la mitad de los ingresantes. En Colombia y en México más del 80%. La Argentina está entre los países que más estudiantes tienen en las aulas. Mira qué bueno. Tiene 438 estudiantes cada 10.000 habitantes. Un montón. Pero con menos graduados, 29 de cada 10.000. A ver si entendemos una cosa. El problema entonces ahí no es que hay universidades públicas en donde todos podemos acceder o que el acceso sea irrestricto. El problema ahí es la educación elitista y la educación que hace que los pibes terminen desertando, y eso tiene que ver con la poca inclusión que hay en el nivel educativo superior. ¿Qué es lo que sucede con la educación secundaria también? La educación, mientras más va creciendo, en lugar de incluir y en lugar de ir formando futuros profesionales y en lugar de ser un aprendizaje en común, es meritocrática. Y al ser meritocrática te va expulsando si vos no podés cumplir determinadas metas. Bueno, de hecho, cuando se hizo la modificación en el 2015 de lo que es la Ley de Educación Superior y se estableció específicamente la gratuidad y el ingreso irrestricto a las universidades, a que no adivinan cuál fue la única universidad que presentó un recurso de amparo para que eso no se le aplique. A ver, La Matanza. Sí, exactamente. Uy. Que también es la universidad que, junto con la Universidad de Lomas de Zamora, fue la única que no firmó el convenio que firmaron todas las universidades en repudio de los dichos por la gobernadora. Sí, que igualmente el otro día hubo un funcionario, uno de los representantes de la universidad, que al final habló, ¿no? Sí, ahí no sé, parece que se está rompiendo el cono del silencio que rodea esta universidad, o bueno, hablando de cono del silencio. Hablando de cono del silencio, de golpe se quedó. No, pero quizás es como que, bueno, que se dieron cuenta de que quedaron mal parados. Sí, hay que ver, hay una dicotomía y hay un escenario político bastante complejo acá dentro de la universidad, teniendo en cuenta que el actual ministro nacional de Educación era docente de esta universidad, creo que lo sigue siendo en Derecho y en su momento fue rector. Ahí, bueno, uno puede atribuirle a una puja con Martínez en lo que es después la pelea por el municipio. Nada, es algo que ya nos excede a nosotros, pero sí entender que se está rompiendo un poco ese silencio que rodeaba a la universidad cuando somos directamente atacados. De todos modos, entendemos que hay cierta hipocresía. El día de ayer estuvo acá el presidente de la Nación. ¿A qué vino? A inaugurar por enésima vez el polo educativo tecnológico del cual nosotros nunca vamos a formar parte. Vino como 3 veces a inaugurarlo. Sí, está. Es raro que sea, ¿no? Muy inaugurado. Sí, y además lo que resulta llamativo es también el posicionamiento del actual centro de estudiantes que ahora compartimos como estudiantes autoconvocados, como agrupación que ha logrado obtener 2 puestos que tienen que ver por un lado con la Secretaría de Prensa y por otro con una de las vocalías, a cargo de nuestros compañeros Matías Di Paulo de la carrera de Comunicación Social y Carolina de la Iglesia de la carrera de Medicina, que asumieron sus puestos hace muy poquito. Y ese centro, del que forma parte también la Liga, vamos a ver por cuánto tiempo, salió a decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Sin embargo, hace muy poquitos meses se juntaron a puertas cerradas con la gobernadora Vidal en la biblioteca de esta universidad. Entonces, a nosotros nos hace ruido y nos preocupa la tibieza que demuestran en lo que es la defensa de nuestros derechos como estudiantes. ¿Qué son las universidades del conurbano? Como para que, no sé si cerrando, pero como para que todos sintamos qué son las universidades del conurbano y con datos que dicen la realidad de que todos podemos estudiar en una universidad. Las universidades del conurbano son esto: el 70% de la primera generación estudia en las universidades del conurbano. El 67% de este tipo existe en la Universidad de Avellaneda, dice letra P, consultado a los rectores de las universidades del conurbano. El 53% de los graduados están en el quintil socioeconómico más bajo en la Universidad de Moreno. El 50% de los inscritos en la beca Progresar cursan en Jaureche. El 40% de los estudiantes asisten a la Universidad de Burlingame son padres y madres. O sea que vos podés tener hijos y ser un estudiante universitario, no es una prohibición. Sí, entre otras cosas, por eso pedimos la guardería para que compañeros y compañeras puedan estudiar y dejar a sus niñas aquí en la universidad mientras cursan las materias. 300.000 es el número de habitantes por universidad en Argentina. En Brasil el promedio baja casi a la mitad.
una casa de altos estudios cada 160.000 habitantes. 30%, el 30 es el porcentaje promedio de las causas económicas por abandono en las universidades de conurbano, como por ejemplo en Florencio Varela. Bueno, Y es se muy me van interesante cayendo los planteando atomes. lo que planteabas de la Universidad de Florencio Varela, que decías que el 50% de los y las estudiantes cobran la beca Progresar, y bueno, hablábamos un ratito con Lucía Silvio, que fue quien desarrolló y coordinó el primer tiempo del Progresar en el año 2014, que planteaba que ahora va modificándose la forma de ingreso a la beca Progresar y cada vez es más meritócrata y elitista. Entonces, ese porcentaje, la mitad de los pibes y pibas de la Universidad Jauretche de Varela van a empezar a ver seguramente recortados esos derechos como la beca del Progresar. Sí, exactamente, que nosotros vemos que cada vez ponen más requisitos, como mencionaba Lucía antes, y que al mismo tiempo tienen que ver con todo un contexto de ajuste. Digo, si a vos te echan del laburo, por más que tengas el Progresar, se hace muy difícil venir a cursar, si a vos te hacen ir más horas, o si tenés hijos a cargo, digo, ahí la cuestión de género es algo que se cuela y que hay que tener en cuenta. Nosotros el martes vamos a organizar una charla sobre el debate que se está dando actualmente en relación al aborto, pero ahí vemos, por ejemplo, como decía recién nuestro compañero del Instituto 88, por más que salga esa ley, sería genial y una reivindicación en cuestión de derechos y de género, pero al mismo tiempo hay que ver qué hospitales públicos van a estar preparados para garantizarlo. Entonces, así como hay recortes en la universidad, hay recortes en todos los aspectos de nuestra vida, y realmente si vemos que está difícil llegar a fin de mes, la universidad pasa a ser un lujo y no un derecho. Claro. Si por materia hay que gastar más de 1.000 pesos por fotocopia, la universidad deja de ser pública y gratuita y accesible. Sí, Nosotros necesitamos que la universidad sea pública, sea gratuita y sea popular. Sí, nosotros lo que hacemos desde Estudiantes Autoconvocados es invitar a todos aquellos que se sientan interpelados por estos recortes a realmente empezar a discutir, a luchar por lo que nos corresponde. Digo, en 2015 nosotros nos formamos como agrupación viendo que si ganaba Macri la educación iba a estar en vilo y no sabíamos lo que iba a llegar a suceder. Y había algunos que nos decían que éramos los 4 jinetes del apocalipsis, me acuerdo, diciendo que estábamos planteando un escenario que nunca iba a suceder. Hoy, a 2 años... Nos conocimos en esa radio. A casi 3 años de ese momento, estamos viendo que nuestras predicciones no eran tan erradas. Entonces, yo en ese momento me acuerdo que había dicho, a mí probablemente no me cambie la vida. Y la verdad que sí me está cambiando. Entonces digo, ¿qué? ¿Tenemos que esperar a que nos saquen las cosas para salir a reclamarlas? No quiero olvidarme de vuelta de lo que había dicho en su momento el presidente Mauricio Macri sobre las universidades, ¿no? Esperá que se me fue un poquito cosa, lo que había dicho. Bueno, está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. O sea, consideran como un gasto de la universidad pública, y lo que dijo María Eugenia Vidal la semana pasada, para no olvidarnos, es... Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, en esta radio abierta de Estudiantes Autoconvocados lo que tratamos de hacer es justamente con datos, con opiniones, con voces, con estadísticas, poder contrarrestar estas cuestiones planteadas tanto por Mauricio Macri hace casi 5 años, eso fue en 2004 años, eso fue en 2014 en una conferencia que es esta universidad por todos lados, o María Eugenia Vidal la semana pasada en el Rotary Club, donde planteaba que quien nace en la pobreza no llega a la universidad. Tuvimos los datos de que justamente creció mucho y mucho más que en otros sectores de la sociedad el egreso de las personas de menores ingresos dentro de las universidades públicas del conurbano, y eso demuestra que la universidad pública llegó al conurbano con 6 universidades del 2009 al 2015 justamente para que pibes y pibas de los diferentes sectores más vulnerables puedan acceder a una educación pública gratuita y de calidad para desarrollarse profesionalmente. Digo, si me dejas pasar el chivo, que No, el por martes favor. vamos a estar en este mismo lugar haciendo un debate sobre la cuestión del aborto, que tiene que ver con la diferencia entre despenalizar y legalizar, sin entrar en la discusión de si estamos a favor o en contra, sino pensando en la cuestión actual del debate que se está dando en la Cámara de Diputados el día anterior a que se produzca finalmente la votación. Así que invitamos ¿Martes? a todos ¿A qué hora? y a todas. Martes a las 17:30, Acá mismo. acá mismo en este mismo canal. La Comisión de Género de Estudiantes Autoconvocados y Autoconvocades es quien lleva adelante esta actividad, entonces, martes a las 17:30. Sí, y también entender esto, digo, que nosotros formamos parte de una sociedad y
así como los que estamos acá somos privilegiados por poder tener este derecho, también nos tenemos que vincular con el lugar donde estamos. Digo, hacemos talleres en el barrio América de Rafael Castillo, tratamos de devolver un poco lo que estamos recibiendo y al mismo tiempo vincularnos con el entorno y saber que formamos parte de los barrios de donde venimos. Yo quiero recordar a un expresidente que dijo, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos volver. No queremos volver a que las universidades sean un derecho solamente para quienes pueden pagarlas. Las universidades tienen que ser un derecho para todo habitante argentino que quiera estudiar, que pueda estudiar. La educación en Argentina es un derecho, no es un privilegio. Y no importa que se llame Vidal, que se llame Macri, que se llame como se tenga que llamar, acá no estamos en contra de una persona. Estamos en contra de aquellas personas que quieren hacer que la universidad y que la educación sea un privilegio y no sea un derecho. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas quienes se acercaron aquí. Somos estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional de La Matanza en defensa de la educación pública y gratuita siempre. Tenemos representación en el Centro de Estudiantes con los compañeros y compañeras Matías y Pablo como secretario de prensa del Centro de Estudiantes y la compañera Carolina de la Iglesia como vocal. En este caso fue gracias a nuestra labor en las elecciones y gracias a los estudiantes y las estudiantes que con su voto permitieron que llegáramos a ese lugar. Muchas gracias a todos y a todas. Ya nos vamos a ir a cursar porque estoy llegando tarde.